Muy buenas a todos, muy buenas, profe. En este caso somos el grupo número uno y en esta ocasión pues nos toca hablar de el panorama regional dentro del documento que se nos impartió, que es el de Desafío por una recuperación sostenible e inclusiva post-COVID-19. Entonces por aquí estamos, este personaje que está aquí, profe, que es Omar Escoto, está Adonis Brito, está Carla Alejo y está Yamila Cabrera. Entonces, de manera introductoria, cabe mencionar que hablaremos bajo el marco del estudio económico de América Latina y el Caribe del 2001 específicamente y acerca del impacto de la pandemia del COVID-19 en la región y las perspectivas de recuperación. Entonces, básicamente este estudio se centra en la dinámica laboral y las políticas de empleo como elemento clave para una recuperación sostenible e inclusiva. Entonces, en esta primera ocasión, nosotros específicamente vamos a tratar el capítulo uno. Entonces, el contexto internacional se menciona de las asimetrías y capacidad de respuesta ante la crisis. O sea, la respuesta fiscal a la pandemia ha sido totalmente dispar, o sea, no ha tenido ningún tipo de balance cuando hablamos de comparar entre países desarrollados y países que todavía están en desarrollo. Entonces, hay ciertos porcentajes que son bastante disparejos. Cabe mencionar que esos porcentajes van desde un, mm, un casi 50%, dándole un ejemplo, a un 4%, un 4% por ejemplo, en el caso de esa magnitud que llega a aumentar en el caso de los países que todavía siguen en desarrollo. Entonces, también los países desarrollados han experimentado un paquete de medidas de desarrollo. Entre esas están pues el Next Generation UA y el American Rescue Plan Act. Entre esas cosas que se caben a destacar entre esos planes está la crisis que ha agudizado las desigualdades tanto entre países como dentro de cada uno y existe un acceso desigual a las vacunas entre países. También hay un crecimiento económico mundial a partir de esta crisis, luego de esta crisis, aunque podemos ver aquí en este gráfico el crecimiento que se esperaba ya en el 2021 a partir del 2020 era de un 6% y del 2022, pues a partir de ese 6 crecer otro 4,5. Las economías emergentes crecerán a ritmo mayor que las desarrolladas. Las economías pequeñas van a comenzar a dispararse. Aquí en este gráfico podemos verlo de una manera rapidita, el mundo, podemos ver las economías avanzadas de Estados Unidos. Aquí vemos que esas pequeñas economías van a comenzar a dispararse. También un comercio mundial totalmente, pues, en crecimiento económico. El volumen del comercio mundial se recupera en 2021 con un crecimiento de un 8% y se espera una moderación del crecimiento del comercio en 2022, o sea, un 4% aproximadamente, y que existen riesgos para el comercio mundial relacionados con la pandemia. El tema de la falta de vacunas en ese momento fue un factor bastante decisivo. Y aquí podemos ver una curva como la crisis pasó de estar bastante similar a lo que fue la crisis del 2008, que fue bastante rotunda. Entonces, el aumento de los precios de productos básicos se prevé, en ese momento se hablaba de que iba a haber un aumento del 38% en los precios de los productos y que ahora mismo vemos que también se ha expandido y muchos de esos precios quizás están al doble de ese 38%. Aquí podemos verlo en una gráfica, cómo esa curva baja rotundamente y sube de manera rápida. Están los mercados financieros que se han visto favorecidos por la mejora de la actividad económica. Aquí podemos ver totalmente en este cuadro. Está también el índice de los precios en los mercados accionarios, cómo se dispararon también a partir del 2020. O sea, los países comenzaron a endeudarse para crear más deuda, más deuda, más deuda, y vendieron también lo que se llaman los bonos para poder provocar pues ese dinamismo y poder tener ese dinero suficiente para poder subsistir en la económica mundial. Entonces, el aumento en las hojas de balance
de los bancos centrales. También en 2021 los bancos centrales de los países desarrollados expandieron sus hojas de balance para enfrentar la crisis del COVID-19. Y eso bien lo sabemos, y aquí vemos una gráfica de barra que lo demuestra, cómo esas regiones y países seleccionados, la tasa de crecimiento de oferta monetaria ampliada, pues tuvo cierto dinamismo. Y el impacto del mercado de los valores y de los mercados de bonos también se disparó. Y aquí podemos ver esos países que se vieron involucrados. También podemos ver esta gráfica que nota la evolución, etcétera, etcétera. Y ya, para concluir, mencionar que se mencionan ciertas propuestas en este capítulo para aumentar la liquidez global. Un Fondo Monetario Internacional puso en marcha una nueva emisión de derechos especiales donde se quiere aportar a 650.000 millones de dólares para poder dinamizar también la nueva emisión de la DEG. Se distribuyó a los miembros de la FMI de acuerdo con sus cuotas de participación. En América Latina y el Caribe se recibió un equivalente a 51.500 millones de dólares. La FMI también está contemplando la posibilidad de una nueva emisión de la DG para apoyar la recuperación de la pandemia. Entonces, ya para continuar, vamos a seguir entonces con este caso con Carla. Bien, ya les estaré hablando acerca del sector interno. Omar, por favor, si puedes pasar. Bien, inicialmente les estaré hablando acerca del déficit de la cuenta corriente. El déficit es básicamente cuando los ingresos del país son menor a la absorción que está teniendo este país, por lo cual se supone un descenso, es decir, deudas de ese país con el exterior. Inicialmente se toma como referencia el año 2020, que fue el año anterior a la pandemia, donde el déficit fue en el año 2021 de un 0.2% representado mediante el Producto Interno Bruto. Este déficit fue significativamente menor que en la década del año 2010. Esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. Aquí podemos analizar cómo en el año 2010 es el déficit menor que se tuvo en cuanto a la balanza en cuenta corriente, y el año 2020, el año en que menor déficit se tuvo, y que el año 2021, cuando ocurrió la pandemia del COVID-19, pues hubo un pequeño descenso, lo cual se supone que los países se endeudaron en la región de América Latina. Por favor, Adonis. Bueno, Omar. Continuando con el superávit de la balanza de bienes, el superávit es lo contrario al déficit. En el superávit es cuando el ingreso de los países es mayor a la absorción. Esto supone un ahorro neto en la economía de los países a nivel mundial. Aquí se esperaba una reducción del superávit en el 2021, ya que pues existían muchas restricciones en todos los países, por tanto, se verían afectados de distintas formas. En este caso se toma como referencia las importaciones y las exportaciones, donde las importaciones fueron de un 27%, mientras que las exportaciones fueron de un 24%, es decir, que las importaciones tuvieron mayor auge. Esto lo podemos ver en las siguientes dos gráficas a continuación. En la primera gráfica se muestran las exportaciones, identificando los países exportadores de productos mineros como la mayor fuente de ingreso para estos países, y en la siguiente gráfica, que es la de las importaciones, podemos ver cómo los países exportadores de productos mineros siguen siendo los principales, mientras que los países exportadores de hidrocarburos fueron quienes menos importaciones sufrieron en sus países, debido a que contaban con muchos recursos para poder subsidiar su economía. Pasando ahora con el siguiente tema, que es, por favor, Omar, la mejora de los términos de intercambio. Aquí se suponía que los países iban a tener una mejor relación en cuanto a mejorar los intercambios económicos que iban a tener para poder mejorar la economía de ambos países. Esto se tomó en cuenta en cuanto a un promedio desde el año 2010, que fue cuando se registró la mayor mejora de estos intercambios. Sin embargo, según las subregiones, pues iban a haber diferentes aumentos. En América del Sur hubo un aumento del 12%, mientras que en Centroamérica y en el Caribe hubo una caída. Pasando con cuáles factores fueron los que influyeron en estas mejoras, podemos ver el aumento de los precios en los productos básicos como la canasta familiar y productos de primera necesidad. Omar, por favor, el micrófono. Igualmente, una disminución de los precios de los productos. El anterior, por favor.
Igualmente, hubo un aumento en los productos manufacturados. Podemos ver aquí cómo los países exportadores de productos básicos se iban a ver beneficiados gracias a que iba a haber una alza en los precios, mientras que los países importadores iban a sufrir ya que los precios de los productos iban a aumentar. Omar, la siguiente. En cuanto al empeoramiento de los déficits de servicios, el principal servicio que se vio afectado fue el turismo, debido a todas las restricciones que colocaron cada país para salvaguardar la integridad de sus habitantes. Asimismo, también la economía pues tuvo un deterioro, y esto lo pudimos ver principalmente en el Caribe. Siguiente, por favor. En cuanto a un superávit, ya yéndonos por una parte mejor de la economía, hubo un superávit en la balanza de transferencias, es decir, en el intercambio de remesas, donde estas aumentaron un 11%, donde la mayoría fueron remesas realizadas desde Estados Unidos hacia países como México, la subregión de Centroamérica y el Caribe. Esto lo podemos ver en la siguiente gráfica, donde se puede evidenciar que el país que menos remesas obtuvo fue Cuba, debido a los problemas que tiene Cuba con Estados Unidos, y que el país que más recibió remesas fue México. Ya para culminar, vamos con el tema de el aumento de las emisiones de deudas. Las emisiones de deudas, tal y como mencionaba Omar, utilizaban los abonos. Estos bonos, es básicamente cuando un país pues necesita tomar un préstamo y le da un título a otro país para que éste pues le haga el préstamo de dinero teniendo un aval, un certificado de que éste sí se lo va a pagar. Aquí diferentes sectores realizaron diferentes emisiones de deuda para sobrepasar un poco esta crisis del COVID-19, donde el principal sector que tomó estos préstamos fueron las empresas, quienes se vieron mayor perjudicadas, mientras que quienes menos tomaron estas emisiones de deuda fueron los bancos privados. Siguiente, Omar. Esto lo podemos ver en esta siguiente gráfica. En la gráfica podemos ver cómo Perú es el país que más emisiones de deudas realizó, donde realizó una primera de 1.000 millones de dólares y una segunda de 5.000 millones de dólares. Y Perú se destacó en estas emisiones de deuda porque es un país que se endeudó por 100 años. Eso es todo de mi parte. Continuamos con Yamila. Yo le voy a hablar sobre el desempeño interno. Durante la pandemia del COVID-19, el desempeño interno de la actividad económica se vio un poco afectado por una serie de factores complejos que provocaron un impacto significativo en diversos sectores y regiones. La combinación de desbastamiento, medidas de confinamiento y restricciones sectoriales tuvo consecuencias directas en el producto, el empleo y los salarios también reales. Aunque con esto se observaron algunos intentos de recuperación, prolongación e intensificación de pandemia en los primeros meses del 2021, han dificultado la recuperación económica total. Durante el primer trimestre del 2021, se logró recuperar el 41% del nivel de actividad económica perdido en el 2020. Los sectores de servicios, particularmente aquellos que dependen fuertemente de la interacción personal, como la hotelería, y la restauración, fueron los más afectados. La COVID del 2019 generó tanto un choque de ofertas como demanda, la interrupción de las cadenas de suministro y la falta de insumos provocaron un resultando en aumentos de precio y una disminución de productos. Paralelamente, las tensiones de movilidad y las preocupaciones por la salud llevaron a un choque de demanda, reduciendo el consumo y la inversión tanto a corto como a mediano plazo. Siguiente. En cuanto a la inflación, después de un fuerte descenso en el primer trimestre del 2020, observó un aumento en América Latina con una recuperación desigual entre las regiones.
inflación no subyacente, especialmente en alimentos. Experimentó un repunte mientras que la inflación subyacente ya había mantenido una tendencia a la baja. Mostró un aumento desde mediados del 2020. La recuperación de empleo también fue desigual entre sectores, mientras la construcción y los servicios financieros mostraron signos de recuperación. El turismo y la hotelería experimentaron una recuperación mucho más alta, con niveles de empleo aún significativamente inferiores a los previos a la pandemia en el primer trimestre del 2021. Básicamente, la pandemia ha tenido un impacto profundo y multifacético en la economía, lo que requiere políticas y medidas adaptativas para la recuperación sostenible y equitativa en el futuro. Bueno, muchas gracias, Yamila. Mi nombre es Adonis y a continuación les estaré hablando brevemente, debido a la escasez del tiempo, sobre las políticas macroeconómicas. Básicamente, las políticas macroeconómicas son un conjunto de medidas que los gobiernos toman para poder influir en la economía en su conjunto. Estas políticas tienen como objetivo principal lograr un crecimiento económico sosteniendo con estabilidad de precios y un nivel de empleo adecuado. Vemos en el artículo como nos menciona que en el contexto actual, marcado por la pandemia del COVID-19, las políticas macroeconómicas han tenido un papel fundamental para mitigar los efectos negativos de la crisis y poder apoyar así a la recuperación económica. A continuación estaré hablando brevemente sobre las macroeconomías que menciona en el artículo. En primer lugar tenemos la recaudación tributaria, la cual se reactivó en 2021. En el artículo menciona que se espera que los ingresos públicos repunten en 2021 y lleguen a alcanzar la efectividad y los niveles similares que tuvieron en 2019 y aumentaron los precios internacionales de los recursos naturales no renovables. En segundo lugar tenemos el gasto público, el cual prevé una contracción de las erogaciones públicas en 2021. Se redujo el gasto corriente primario y se proyectó un leve aumento de los gastos de la capital. En tercer lugar tenemos la macroeconomía, la política de los balances fiscales, la cual esperó a que los balances fiscales mejoren en el año 2021. Tuvo un déficit global promedio de los países de América Latina, hizo que se ubicara en un menos 5.5% del PIB, y los déficits fiscales conllevaron a necesidades de financiamiento importantes. En cuarto lugar, tenemos la deuda pública, la cual mantuvo niveles históricamente altos. En junio del 2021, esta deuda pública alcanzó un promedio del 55% del PIB, y también hubo un factor importante, la dinámica de la composición de la deuda. En quinto lugar tenemos, Omar, pasa. En quinto lugar tenemos la política monetaria, que básicamente adoptaron un enfoque pragmático. Este tipo de política durante el proceso de recuperación estuvo disminuyendo. La reducción de la inflación en 2020 permitió a bancos centrales de la región poder adoptar medidas convencionales y no convencionales para estimular la demanda agregada, y el aumento de la inflación pudo ayudar a sostener políticas en el 2021. Sexto lugar, agregados monetarios. Básicamente se tomaron varias medidas. Resumidamente, estas ayudaron a reducir tasas de encaje legal, como dice aquí, comprar de títulos en poder del sistema financiero, y gracias a esta hubieron mayor financiamiento al sector público. Séptimo lugar, los impulsos monetarios. Tasas de intereses activas por fin se redujeron en la mayoría de economías en el año 2020. Se observó como un aumento de tasas en el año 2021, surgieron, y así también el crédito al consumo se contrajo después de tantos años. Y las otras no estaré hablando tan al fondo, ya que estamos escasos de tiempo, pero esas son volatilidad cambiaria, reservas nacionales y las medidas macroprudenciales. También pudimos ver perspectivas para América Latina y el Caribe en 2021, básicamente pasándolas rápida.
Vimos un crecimiento económico con una proyección en 2021 del 5.9% y en 2022 del 2.9%. También vimos factores que impulsaron el 2021 como reactivación gradual de economías, flexibilización de medidas de distanciamiento y contexto internacional favorable. Y un desglose de crecimiento de sus regiones, como en América del Sur, que vimos un 2.6% de crecimiento, en Centroamérica y México un 3.5% y en Caribe un 7.8%, y algunos componentes del crecimiento muy poco relevantes. Y por último, problemas estructurales como la baja productividad, alta informalidad, débil infraestructura y desigualdad, e incertidumbre por la pandemia, como nuevos brotes y posibles variantes del virus. Nada, esto fue nuestra exposición, espero que hayan aprendido algo y esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.